universidad, bueno, del Instituto Politécnico de la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene el curso taller dentro de su currículum de cadenas musculares, un diplomado en neurorehabilitación en el adulto, taller de vendaje funcional, fisioterapia deportiva. Si bien le ponemos mute. Okay. Porque bueno, en realidad es de lo que nos van a hablar hoy en la conferencia o ahorita en la conferencia, ¿verdad? Creo, hablo a nombre de Eduardo, siéntanse en la libertad de hasta el final las preguntas, pero si tienen alguna pregunta, en toda confianza, pues adelante, ¿va? Les pido un aplauso entonces y los dejo con el licenciado Eduardo Navarro. Bueno. Sí, hay que tener un de cerca. Ok. Ahí ya no escucha ahí, ¿verdad? ¿Es ok? ¿Creen que puedan apagar las luces como habíamos quedado? Dejar apagada la de aquí enfrente. Y ya si se duermen la prendemos. O me avisan para poderlo también. Ok. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Qué es bien? Ok. ¿Estamos bien? Okay. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? ¿Cansados o te sientes cansada? ¿Te sientes cansada? Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo se sienten hoy? ¿Andan platicando con el al lado o consigo mismo? Con las dos cosas. Ok. Buenos días. Mi nombre es Eduardo Navarro. Soy terapeuta físico y hoy quiero compartirles, vamos a desglosar, porque el congreso del que está basado por la plática principalmente por la cual Aarón me invitó, es por un tema relacionado con neurociencias. El congreso se va a basar, que se va a hacer entre cultura física, terapia física y neurociencias del dolor, ¿cierto? Hoy vamos a abordar una perspectiva. ¿Y por qué fue importante que le dije ahorita a Aarón que mencionara el último curso, certificación? Porque ese ponente va a estar en Vallarta, va a estar en el congreso. Y yo no vengo, sinceramente, a querer publicitar, a venderles, que vayan, no. Les voy a mostrar la realidad y ustedes van a elegir si van o no van y por qué se los recomiendo mucho a él, a esa persona, a esa especializada en ese tema. Si ustedes quieren abordar ese tema, por ahí ven. Y aquí vamos a hablar un poco sobre eso, ¿vale? Muy bien. Pues es un gusto que estén aquí, gracias por darse el tiempo, por estar aquí. No sé si hicieron falta más personas, pero siempre he pensado que estamos los que tenemos que estar. Siempre están las personas adecuadas y ideales para el momento. Y si viene alguien más, pues bienvenido, ¿vale? Esta imagen me encanta mucho. ¿Por qué creen? Es la imagen de un bebé o una bebé agarrando el dedo de su madre.
es el momento más importante que un ser humano tiene al nacer y del cual depende de nuestra vida adulta también, la seguridad. Porque estás durante 9 meses dentro del vientre de mamá, llega la parte donde mamá va a parir. Imagínate que es deslizarte por primera vez en tu vida cuando eres niño en un tobogán. No sabes qué va a pasar en el camino, no sabes si vas a llegar, aunque mamá te esté esperando allá abajo, no sabes si va a estar ahí al final o qué va a pasar contigo. ¿Sí me explico? El tema o lo relevante de esto es, cuando tú sales, cuando tú saliste, mamá tiene que tener un contacto exclusivamente cercano contigo después de nacer, porque es la seguridad de aquí estoy, no estás solo, no sabes la cantidad de neuroquímica que hay detrás de esa imagen, toda la oxitocina que se secreta, el miedo que hubo detrás. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción natural. Muchas veces he dicho que el miedo es una emoción que no es humana. No, al contrario, gracias al miedo estamos vivos. Gracias al miedo la sociedad ha llegado hasta donde está el día de hoy. Gracias al miedo se han hecho tantas cosas revolucionarias a nivel medicina. ¿Por qué? Porque es la manera de cómo nos movemos para poder hacer cosas. ¿Para qué? Para salir de la zona de confort. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, no hay valiente sin miedo. Si un día tienes miedo a hacer algo, cualquiera que lo hizo antes que tú, tuvo miedo. La diferencia entre el que lo hace y no lo hace es simplemente que lo hace, pero tiene miedo. Lo mismo que este bebé. ¿Tuvo miedo al cruzar el canal de parto? Sí. Pero gracias a que estuvo mamá ahí para poder cuidarlo, para poder darle apoyo, para poder dar ese contacto, es que sintió seguridad. Y esa es la verdad, que nosotros dependemos de los estímulos que recibimos y de los que no recibimos también. Porque puede pasar que haya sido un niño que simplemente la mamá fue a abortar y no tuvo nunca el contacto. Los niños que son huérfanos que simplemente los dejaron abandonados. ¿Imaginas todo lo que hay detrás de eso? Por eso es la relevancia de esta imagen. Porque ese es el primer instinto de seguridad que sentimos ante el mundo, sumado a los 9 meses que estuvimos en el vientre de mamá. Acerca de mí, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Soy terapeuta físico, como se los comenté, y me he enfocado en trabajar en 3 cosas especialmente. En terapia integral, que tiene que ver con todo relacionado con el entorno del paciente, lo que le afecta y lo que le beneficia. En ejercicio, pero un ejercicio que es dosificado de acuerdo al paciente, porque ahorita estamos usando una moda donde el ejercicio ya se está dando como de, y lo van a ver, movilidad para esto, movilidad para aquello, estiramiento para eso, estiramiento para aquello, y haciendo videos como si fuera algo genérico tratar a un paciente o que el paciente le estire o le mueva para ver si se quita su dolor, pero nunca hay una comprensión de ese dolor. ¿Sí me explico? Y la parte de la respiración funcional, que ese es el pilar central de lo que yo trabajo, y se los voy a compartir. Eso es lo más padre del día de hoy, que voy a compartirles lo que yo veo cuando veo a un paciente, a una persona, ¿vale? El maestro Aarón ya les compartió parte de mi currículum y les quiero pedir un favor. Esa es mi página. Yo en este momento lo que estoy haciendo ahorita, lo estoy haciendo por amor al arte. Porque lo que quiero es llegar a generaciones nuevas y acortarles el camino en cuestión de sí van a requerir estudiar, porque para poder aprender y aplicar lo que quieres estudiar, esa parte no te lo puedes saltar, es necesaria, y ya lo están haciendo, están ustedes aquí. Pero me gustaría llegar a más personas, y si ustedes toman algo, les gustó algo de aquí, y lo quieren compartir, para que también pueda llegar a más escuelas, lo pueden etiquetarme para seguir creciendo también. Y esto ayuda a crecer, principalmente a fisioterapia, a nuestro gremio, a nuestro nicho, la mayoría de los que estamos aquí, supongo. No sé si hay una actividad de cultura física. ¿No? Ok, pura terapia física. Muy bien. Y pues ya saben, si comparten algo y algo les gustó, me pueden vamos a hablar de biología, vamos a entrar, porque tenemos que desmenuzar por qué es neurobiología de movimiento. Ese es nuestro tema central, que es el tema el cual les compartieron, al cual venía yo, ¿cierto? La biología es la ciencia de compartir y es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, los procesos de cómo viven, dónde viven, su entorno y cómo se relacionan con su entorno. Y es fundamental, ¿por qué?
porque muchas veces se estudia o pasa que estudiamos las cosas por separado, pero la biología ve el todo como uno, no puede separar nada. Y para eso existen procesos o jerarquías donde ve cosas más pequeñas y se va a cosas más grandes. Y eso, lo padre de la biología es que está sincronizada. Todo ser vivo está sincronizado. Este señor, Steven Strober, nos habla justamente, él investigó la parte de cómo es que se sincronizan los seres vivos. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Y yo creo que todos hemos visto aquí un tema de las parvadas. Han visto parvadas, me supongo, ¿no? Las parvadas, si se dan cuenta, y yo creo que se han puesto. Ya no se escucha. Hola. Saludos, ya no se escucha. Lo bueno que estás grabando, pero qué mala onda, ¿eh? Regresa el audio, por favor.
¿No va a haber audio? Hagan algo. ¿No van a poner el audio para salirme? Pelona. ¿Ah?
No se escucha. No se escucha. De células, de neuronas tenemos en el cerebro. Imagínate para que este señor se diera cuenta. Hasta 1888, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántas técnicas de tinción se tuvieron que hacer? Y este señor, el de la derecha es, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. El de la derecha es Santiago Ramón y Cajal, de la izquierda es Camilo Golgi. Camilo Golgi fue la persona con la que se supone que descubrió y se les entregó el premio Nobel a ambos, pero no veían lo mismo. Y es algo que a veces no sabemos, en la historia nos cuentan muchas cosas, pero ya cuando investigas, ellos no se conocían, nunca trabajaron en conjunto. ¿Por qué les dieron el premio a ambos y por qué lo compartieron? Porque Santiago Ramón y Cajal utilizó las técnicas de Golgi, pero Santiago Ramón y Cajal veía otras cosas, no veía lo mismo que él fue el que creyó en el tema de las espinas dendríticas, ¿sí? Imagínate que la gente te crea porque nadie le creía y creían que estaba loco, o sea, no es posible, hiciste mal la técnica de tinción y probó más técnicas y aseguró que seguían saliendo en las tinciones, en los cortes que él hacía, esas espinas dendríticas y no les quedó de otra más que aceptarlo. Al ego de la ciencia no le quedó de otra más que aceptar que sí era cierto y real lo que él había descubierto. A los dos se les entregó el mismo premio, pero fue la única vez que se vieron en su vida, cuando fue la entrega, como si hubiera sido el Oscar. Y gracias a que uno colaboró para que el otro pudiera hacer el experimento. Eso es algo asombroso, porque es la realidad que muchas veces todos tenemos percepciones distintas y diferentes, no vemos lo mismo, ¿vale? Eso es lo más interesante de la ciencia. Lo que tú ves, la otra persona está viendo otra cosa. Sus hallazgos nos permitieron darnos cuenta de que el cerebro era el que mandaba y el que hacía justamente todos esos comandos, pero de manera personalizada, y gracias a eso podemos saber hoy día podemos saber cosas como la respiración funcional, cómo se da neurológicamente, el movimiento, patrones de movimiento, saber que la neurociencia separa cosas, trabajan para el mismo, pero es la parte de un todo, el cuerpo humano, no lo puedes separar. Y esa imagen es asombrosa, porque esta imagen es del año pasado. Es una imagen de una microscópica, con un microscopio electrónico, de un trabajo entre Harvard y Google, que lo hicieron con una paciente, una extracción que tenía epilepsia, hicieron un corte, hicieron alrededor de 5,000 cortes, y hicieron esta foto, reconstruyeron una foto. Esa es la foto de una neurona, con alrededor de 57,000 conexiones. Solo eso es una neurona. Imagínate cuántas conexiones tiene esa neurona. Desde el trabajo de Santiago Ramón y Cajal de 1888 hasta 2024, ¿cuántos años han pasado para llegar a esto? ¿Te imaginas todo el trabajo que hay detrás de eso? Y se van a seguir descubriendo más cosas. La ciencia no va a parar ahí, porque siempre va a haber locos que quieran ver más que lo que ven los demás. Y ese es Santiago Ramón y Cajal, un loco que vio más que lo que todos veían. Él quiso ver lo que los demás no veían y lo vio y lo demostró. Y hoy día por eso es considerado el padre de la neurociencia moderna, ¿vale? Para fines de lo que se va a hablar en el Congreso, era esencial presentarles esto. ¿Quién es el padre de la neurociencia moderna y a quién le debemos todo esto hoy en día? ¿Qué mueve el cuerpo? ¿Los músculos, el sistema nervioso o las emociones? ¿Ustedes qué creen? Hablen fuerte, no lo escucho. Sistema nervioso, todos. ¿Quién da más? Sistema nervioso. Sistema nervioso. Ven, vamos, córrele. ¿Sistema nervioso te movió? Sí, me dio miedo que me agarraras. Ah, pero fue una emoción detrás de eso. La realidad es que todo. Y eso pasa cuando vemos una situación real donde hay espontaneidad, algo que pasa así de la nada. Reaccionas y hay momentos donde lo que buscas es vivir, sobrevivir. Y después el cuerpo tiene que bajar a la calma de nuevo y regresar. O sea, ya pasó el peligro, todo está bien. Pero en el momento lo que buscas es moverte. Y fue lo que hice con él. Y así pasa muchas veces cosas en nuestro entorno que no nos damos cuenta. La pregunta es, ¿estás accionando o reaccionando todo el tiempo? Y quien mueve al sistema es todo eso. Pero
los músculos, antes se creía que los músculos eran los que movían al cuerpo. Y hoy se sabe que los músculos son los peones del sistema nervioso. El músculo es el peón del sistema nervioso. Y si solamente nos dedicamos a entrenar a los músculos en hacerlos más fuertes y fuertes y fuertes, pero no integrándolos a un patrón motor, no vamos a tener un resultado real con ese paciente que tiene, por ejemplo, un desgaste de rodilla. Le van a hacer un reemplazo articular, le van a quitar esa articulación y se la van a reemplazar por otra nueva. Pero el paciente sigue, nada más le fortalecieron, pero nunca hubo una modificación de todo el patrón motor. Va a seguir funcionando de la misma manera. Entonces, todos trabajan para el cerebro, pero todos son necesarios. Por eso esto se llama neurobiología del movimiento, porque lo que vamos a descubrir detrás de todo esto es cómo está desenlazado la parte de la neuro y la biología, que fue la primera parte de la que les expliqué, la sincronicidad, y las neurociencias juntas para cómo se efectúa el movimiento y cómo influye y cómo lo vamos a desglosar a partir de eso, ¿vale? ¿Por qué Usain Bolt? Imagínate prepararte 4 años para correr, ser el hombre más veloz en 100 metros en 9.58 segundos. Todas las cosas que tienes que dejar de hacer por el logro que quieres lograr, las personas con las que te quieres alinear, los hábitos que tienes que cambiar, el entrenamiento que tienes que hacer para ser él. Y ya está. Él creo que se dedica, no me acuerdo si estoy investigando, se dedicaba a entrenar a las personas o algo así, pero hizo el hito de su vida, ser el hombre más veloz. ¿Va a haber alguien que lo supere? Sí, siempre va a haber alguien más. El hito es esto, todo lo que haces para llegar a ese nivel. Nosotros no atendemos en nuestra clínica o no vamos a atender en nuestro consultorio a un Usain Bolt, pero sí a personas que tienen una vida y su vida es la más importante para ellos, ¿vale? El cuerpo humano, en definición, es tan complejo el cuerpo humano que lo podemos desglosar en células. Y desde antes hay átomos, moléculas, que ya se conocen los quarks, y toda la jerarquía que hay para que veamos el cuerpo humano como es, porque tú me puedes ver aquí completo, pero dentro de mí hay millones de células, dentro de ti las existen, y es como está organizado, es una alta organización del cuerpo humano. No hay algo más altamente organizado que el cuerpo humano, ni la tecnología lo han logrado hacer y lo están buscando, pero no creo que lo logren pronto. El cuerpo humano, ¿por qué creen que la IA todavía no tiene el tema de las emociones o no puede tomar decisiones importantes? Y la misma IA te lo dice. No puedo tomar decisiones importantes porque es una facultad humana que aún no la alcanza algo que no tenga vida. Nuestra supervivencia como especie se basa justamente en esto, y literal, supervivencia. Nos movemos para cubrir las necesidades básicas que nos mantienen vivos. ¿Y qué es? Ir al súper, ir al mercado, ir al tianguis, por lo que nos alimenta, trabajar. Y en este caso, imagínate algunas personas que viven, por ejemplo, en la parte norte de Europa o en la parte norte del mundo y tienen todos los días que palear para poder sacar su carro. En Rusia me parece que es en Rusia donde ahí dejan abiertos los coches porque ellos no están en contra de la biología de que existan los osos. Y el coche lo dejan abierto, ¿para qué? Para que si llegan y hay un oso cerca, y te puedes subir al carro de cualquier persona para sobrevivir, pero no intentan eliminarlos o atacarlos. Me refiero los humanos a los osos, porque es su hábitat. ¿Sí me explico? Pero imagínate todos los días tener que levantarte para hacer esto, o la mayor parte del año. Y ahí estás usando patrones motores, ejercitas movimientos. ¿Sí me explico? Y hay un sistema de movimiento que nos mueve, que son todos los sistemas que están detrás del movimiento, porque antes se creía que el sistema de movimiento nada más era el musculoesquelético. No. Lo que nos mueve son todos esos sistemas que están ahí. El sistema tegumentario, que tiene que ver con la piel, que se considera como el órgano más grande. Pero si el músculo fuera un órgano más grande, también sería el órgano más grande del cuerpo. El sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, el sistema endocrino, todo eso está involucrado en el movimiento. Y esto fue lo que la APTA hizo en el 2019. Ya venía trabajando en el 2014, pero nos dio a entender que hay más cosas. No podemos quedarnos fisios solamente con el creer que el músculo, el tendón, el ligamento y el hueso son los implicados en el movimiento. Hay más cosas que nos mueven. Y todo movimiento está sostenido por una base. Debe de tener una base, porque si no, esa casa con cualquier temblorcito se va a caer. El movimiento debe tener una base que la sustente, y esa base es esta.
La pirámide del rendimiento que nos habló Gray Cook en el 2010, donde nos habla que la base está conformada por algo que a veces no consideramos que un paciente debe tener, y nos vamos directo a trabajar la fuerza, que es muy importante, pero en la base están los fundamentos del movimiento: movilidad, control motor, simetría, flexibilidad, estabilidad y respiración. Yo añadí respiración y hoy les voy a explicar por qué. Capacidades del movimiento, que son las que muchas veces son las que nos vamos antes de pasar por la base. Y es esencial que evaluemos primero la base, cómo se mueve esa persona, qué lo sostiene, para ver lo que sigue, en dónde se va a mover. Y esto aplica mucho en fisiodeportiva para quien se dedica a eso, pero si tienes un paciente convencional, también funciona. Si tienes un paciente geriátrico, también funciona. Esto aplica para todo paciente. La parte alta ya aplica para deporte, que son las específicas del deporte, los skills, las habilidades específicas de cada deporte: fútbol, básquetbol, voleibol, natación, ya lo específico del deporte. Pero este sistema de movimiento tiene un rey, o al menos cuando está conectado con su base. Antes de eso, hay una base que lo sostiene, que lo sustenta, porque si eso no está estable, se va a caer también, y no vamos a encontrar cambios a nivel movimiento en el paciente, que es, añadimos un escalón más hacia abajo, que tiene que ver con sueño, hidratación, nutrición, descanso, suplementación, gestión del estrés, conexión con el entorno, vida social, vida sexual, vida laboral, regulación hormonal y vida financiera. Todo eso importa en la vida de una persona también, es lo que sostiene, es la base neurológica. Si esa persona, solamente yo quiero trabajar lo que es el movimiento, pero no lo que lo sostiene, el combustible, el dormir adecuadamente, ¿cómo le quiero pedir que ese paciente tenga buena movilidad de tobillo si no duerme bien, no come a sus horas, no come bien, no va al baño cuando tiene que ir? El sistema no siente seguridad, no va a sentir seguridad nunca. Si esas necesidades básicas que desregulan al sistema autónomo y a la homeostasis hacen que se rompa, pues el cerebro te protege, te va a quitar movilidad porque no siente seguridad, y hasta que sienta seguridad va a empezar a moverse más. Y eso pasa con los pacientes que tienen kinesiofobia, miedo al movimiento, que acaban de salir de una cirugía. ¿Sí me explico? El cerebro tiene dos metas esenciales. Una es la supervivencia del individuo y la otra es la supervivencia de la especie. Si el individuo no está sobreviviendo, la segunda se anula. No es posible que te puedas reproducir si no existe la fase donde está sobreviviendo el individuo, que sobreviva la especie, que es lo anterior, esa base que vemos aquí. Todo esto es lo esencial, la base neurológica para que sobreviva el individuo y la especie. Hemos llegado hasta aquí, 2025, pero pregúntate a qué costo. ¿Y cómo has llegado? Y te digo a ti porque tú eres el más importante antes del paciente. Tú eres la persona más importante antes que el paciente, antes que ser fisio. Eres el humano más importante antes que todos los demás para ti mismo. ¿Vale? No podemos dar terapia ni tratar a personas queriéndoles cambiar los hábitos, sabiendo que también nosotros tenemos temas en nuestra vida y todos los vamos a tener, no somos perfectos, nadie lo es. Pero primero empecemos por aquí. Eso es lo más importante. ¿Dudas? Tenemos algo, si alguien tiene dudas, pues vamos a leer evidencia, supervivencia. ¿Alguien que me ayude a leer la número 1? O bueno, lo voy a leer yo para que se escuche ya también. Una deshidratación leve, mayor o igual a 2% del peso corporal, deteriora significativamente la atención, la memoria a corto plazo y la coordinación motora. Tomamos agua porque realmente tengamos sed o porque tengo el bule cargándolo conmigo todo el día y el nutriólogo me dijo que estaba deshidratado, pero no se van a hidratar las células y nunca va a haber hidratación si no te mueves. El cuerpo se hidrata cuando se mueve. Es como tener un tanque lleno de gasolina todo el tiempo y quieres volver a estarlo llenando todo el tiempo. ¿De qué sirve? Vas al baño y haces blanco, no lo está absorbiendo el cuerpo, el tanque de gasolina está lleno, no te estás moviendo. ¿Cómo va a absorber el cuerpo agua si está lleno el tanque? No lo necesita. Dormir menos de 6 horas por noche afecta negativamente la función inmunológica, la regulación de las hormonas y la recuperación hormonal. Comer fuera de ritmo circadiano altera la regulación glucémica hormonal y la expresión genética relacionada con el metabolismo. A hoy día se sabe
y esto nos compartió Fer Bolaños, que más adelante voy a mencionarles algo, que el ritmo circadiano influye en alrededor de 8,000 genes en el cuerpo. El ritmo circadiano es el ritmo con el cual te levantas, con el cual tienes tus hábitos de desayuno, de ejercicio, de aprender, de trabajo, de tomar agua, de todo. Cuando eres más constante con eso, tu cuerpo está más en equilibrio. Y no significa que todo el tiempo tengas que estar en el camino de en medio. Va a haber momentos donde te vas a salir o te vas a mover a un lado y te vas a descarriar, no pasa nada. ¿Sabes dónde está el camino? Es donde debemos de ir, el camino de en medio, que es el equilibrio, la homeostasis. La falta de conexión social incrementa el riesgo de mortalidad más que la obesidad y la actividad física. Wow. Ser aislados o sentirte solo no es lo mismo que soledad, porque soledad puede ser que yo disfrute el estar conmigo mismo, pero sentirme solo es diferente. Y me ha pasado, y se siente feo. Se siente feo el sentirte solo. Y lo cuento porque no tengo familia aquí, soy originario de Chiapas, pero tengo alrededor mucha gente que me quiere. Y depende de mí salir y conectar con esas personas también. Porque si me aíslo, eso genera dolor, inflamación. Y es más mortal que la obesidad y el sobrepeso. Porque el cuerpo no siente seguridad. Pasar tiempo en la naturaleza reduce el cortisol, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca, eso se lo voy a explicar bien, y promueve estados parasimpáticos. ¿Qué significa? Encuentras la calma cuando estás en el entorno de la naturaleza. ¿Qué hay detrás de eso? Regulas tu sistema, le dices a tu cuerpo, este es el lugar que habito. Y principalmente cuando estás descalzo, y para los que vienen ahorita, a mí me encanta estar descalzo. Pero cuando estás descalzo, le das esa seguridad a tu sistema. ¿De qué? De que habita ese lugar, de que le pertenece y se regula. Baja la inflamación, baja el dolor. Y el típico o la típica creencia de mamá que te quitas los zapatos y no te quites los zapatos porque te vas a enfermar. El sistema nunca puede ir en contra de sí mismo, jamás va a pasar eso, a menos que seas consciente. ¿Qué significa esto? Que no puede ir el mismo sistema inmunológico en contra de las creencias implantadas en el cerebro. Se va a enfermar. ¿Por qué? Porque tiene que seguir lo que ya fue implantado. ¿Sí me explico? La respiración diafragmática reduce significativamente los niveles de cortisol y activa el sistema nervioso parasimpático, promoviendo estados de calma y regulación emocional, que va a ser la parte estrella de esta presentación. Reproducción. Las actividades de los órganos pélvicos, como la micción, la defecación y la actividad sexual, solo pueden llevarse cuando la situación es de seguridad. ¿Qué pasa cuando estás estreñido y de repente, si no es, a veces el médico puede decir eso, o algún familiar o algo cercano, es que no tomas fibra, no tomas agua, pero si estás estresado todo el día, el esfínter anal va a estar apretando todo el tiempo y tú dime si vas a poder hacer del baño. O de esas veces que vas a orinar y se estás empujando a la vejiga para que rápido salga. No manches. O de esas veces que, y no digan que no lo aplicamos, porque todos lo aplicamos aquí, de que vas al baño y te avientas media hora de TikTok. ¿Tú crees que el cuerpo va a estar sintonizado con la acción? No. Está sintonizado con lo que está viendo enfrente. Porque el cuerpo vive de rituales. Homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad, es el equilibrio. Ahorita vi que alguien lo dijo, es el Dalai Lama. Es la capacidad que tiene el cuerpo de autorregularse siempre. Siempre va a buscar cómo regresar al camino del medio del cuerpo. Siempre lo va a buscar. El tema es si nosotros lo obedecemos o vamos en pro de lo que necesita. Y es justamente eso, ver cómo está la temperatura, el pH, y el cuerpo hace eso todo por ti, sin que tú lo estés pensando. Trabaja en automático. Ese es el sistema nervioso autónomo. Y esto influye en el sistema nervioso autónomo. El tema aquí es que se regula con cosas que pasan dentro y fuera. Y hoy en día se sabe que existen ya 7 sentidos. El sexto, interocepción, y el séptimo, esterocepción. Todo lo que pasa afuera, cómo lo traduzco y lo que pasa dentro. Ya no son 5, son 7 sentidos los que existen hoy en día. Entonces, lo que está pasando afuera también se regula con lo que está pasando afuera y busca un equilibrio siempre el cuerpo. Walter Cannon
Walter Bradford Cannon, en 1932, fue quien popularizó este concepto. Y él creía, por ejemplo, es porque él es un fisiólogo estadounidense que hablaba justamente de cómo las emociones desregulan también el sistema nervioso autónomo y cómo rompen la homeostasis. Desde esos años ya se sabía cómo todo influye, cómo todo está conectado. Y después, este señor, Edward Pluhar, tuve que buscar en el buscador cómo se pronunciaba porque es alemán. El señor es fisiólogo alemán, lo fue, y él nos decía esta frase es muy bella. La causa de toda necesidad de un ser vivo es también la causa de la satisfacción. ¿Cómo satisfaces lo que necesitas? Haciendo lo que necesitas. ¿Tienes sed? Toma agua. ¿Quieres ir al baño? Ve al baño. ¿Quieres dormir? Duerme. ¿Sí me explico? Nada más que no se aprovechen porque ya había algunos que sí se la llevaron de... Está bien, no pasa nada. En algún momento espero que puedan escuchar esta conferencia y pues bueno, quien se durmió se lo perdió, pero se eligió a sí mismo. No me molesta. Bien, sistema nervioso autónomo, nuestro sistema más primitivo. Y sí lo es, porque sigue funcionando como si todavía nos siguieran persiguiendo los leones, como si todavía estuvieran detrás de nosotros las hienas o los carnívoros. ¿Sí? De repente estás ahí sentado en tu lugar, pero esta cosita está todo lo que da, taca, 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 todo el día y apretando. Y fisiológicamente eso a nivel molecular también impacta, porque el cerebro detecta peligro como si estuviera algo detrás de ti o tuvieras miedo. ¿Sí me explico? Hay dos sistemas, esta división, sistema parasimpático y sistema simpático. Los dos son necesarios. No puedes vivir en uno y en el otro todo el tiempo, pero lo que no nos conviene es vivir todo el tiempo en sistema simpático. Todo el tiempo en sistema simpático es estrés, cortisol y aceleramiento a todo lo que da el sistema revolucionado todo el tiempo. ¿Y eso qué genera? No puedo dormir, tengo insomnio, no puedo hacer del baño, no me puedo concentrar, no puedo aprender. Todo eso está relacionado. ¿Y por qué puse estas personas que estaban ahí? Porque cuando el sistema nervioso parasimpático está activo, nos reímos, estamos en calma. Cuando lo estás pasando bien chido con tus compas, estás aquí tomándote unas cervezas o estás botaneando algo, estás en el sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué crees? Eso está relacionado con lo de la evidencia que les mostré atrás, del aislamiento social. Una persona con aislamiento social no puede conectar esa parte del sistema parasimpático, la relación social, reírte. Eso es estrés también, eso es dolor, eso es inflamación. Todo esto configura el dolor y la inflamación. Y si ese sistema está hiperactivo, el simpático, sabemos que el desgaste va a ser mayor, como un carro que todo el tiempo está trabajando. Un carro de Uber va a tener más desgaste que un carro convencional de alguien que va a su trabajo de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde. ¿Sí me explico? Es diferente el desgaste de un carro. Lo mismo pasa para el cuerpo. El nervio vago es quien lleva el 75% de este sistema parasimpático. ¿Y qué creen? 75% de este sistema parasimpático es retroalimentación de qué está pasando aquí adentro. ¿Sí? El sistema está... Un nervio, imagínate que un nervio esté retroalimentando. 75% de ese sistema es retroalimentación y los demás son cambios, el 25%, efectoras. Ese sistema, el nervio vago, por eso, si lo llegas a escuchar hoy en día, que está siendo muy común escucharlo ya últimamente, debe haber una ciencia detrás de todo esto. ¿Sí? El sistema nervioso parasimpático se modula a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y es a través del nervio vago. ¿Por qué? Porque van de la mano. Ahorita les voy a explicar qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Las fibras de ese sistema lo atraviesan y es como nosotros sabemos cómo está ese sistema, gracias a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ya saben, el humano todo el tiempo queriendo medir todo. Y gracias a la ciencia ahora podemos medir qué tan estresado estás. Si has estado viviendo en estrés crónico o es un estrés de algo pasajero que pasó o estás en un sobreentrenamiento si eres un deportista. ¿Voy muy rápido? ¿No? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿A cuántas revoluciones te manejas? ¿Eres un Mustang? Soy un Civic Un Civic. con, ¿cómo se llama? Bueno, pues la verdad más
Un Civic así con el Stage 3. Un Civic con modificaciones, pero ¿a cuántas revoluciones? 10,000. ¿Todo el tiempo? Más o menos. Más o menos. Todo el tiempo un Civic con Stage 3 con 10,000 revoluciones todo el tiempo. ¿A cuántas revoluciones te manejas? ¿Y por qué menciono esto? Porque no puedes ir a la misma velocidad todo el tiempo. Vamos a cambiarlo. Puedes hacerlo, pero no deberías. ¿Va? Puedes hacerlo y todos podemos hacer lo que queramos, pero no deberías. ¿Por qué? Porque eso pasa en el automovilismo también. Hay una carrera que se llama, y lo pueden investigar, es la carrera de Le Mans, donde hay curvas muy apretadas, hay rectas, pero no puedes ir todo el tiempo a las mismas revoluciones porque es una carrera de 24 horas. El mismo carro corriendo 24 horas, solamente parándose a los pits para cambiar llantas y para cambiar de conductor si tienes sueño. Y son 3 conductores, no sé actualmente cuántos sean. Pero no puedes ir a la misma velocidad todo el tiempo porque calientas el motor. Y en las curvas no puedes ir a 100 kilómetros por hora. Tienes que bajar las revoluciones de ese sistema para que pueda girar, para que la fuerza centrípeta y centrífuga, que son 2 fuerzas físicas, no te saquen de derecho en la curva, para que frenes y entres. Todos esos cambios son necesarios. Afortunadamente hoy en día ya existen los carros automáticos. Pero gracias a eso hay más ahorro de gasolina. Por eso lo están haciendo. No porque no sepamos manejar, bueno, también. Pero principalmente por el ahorro de gasolina. Entonces, tu sistema yendo todo el tiempo al tope, imagínate. Y el espejo del sistema nervioso es el corazón y es el reflejo, porque esta cosa hermosa, el corazón, tiene algo que se llama sistema nervioso intrínseco cardíaco. Tiene su propio cerebro, tiene sus propias glándulas, tiene su propio sistema, su propio organismo, sus propias células. Lo que les dije al inicio, late por sí solo, sin que tú lo pienses. ¿Se autorregula por estímulos externos? Sí. ¿Cambia? Sí. Si corro, se acelera. Si me paro y descanso, baja. Pero sigue latiendo. Por sí solito todo el tiempo va a estar latiendo. Tiene su sistema eléctrico propio llamado nódulo sinoauricular, que es el que genera los impulsos en automático. Es gracias a ese nodo existen los trasplantes de corazón. Si no existiera, sería imposible, porque él sigue latiendo, a pesar de que ya lo sacaron del cuerpo. Y lo que les dije al inicio, el otro dato, el campo electromagnético del corazón es 60 veces mayor que el del cerebro. No lo podemos sentir probablemente como muchos, pero nuestras frecuencias se sincronizan y te sincronizas con las personas que están en tu entorno. Fue lo que les dije al inicio. La autorregulación, y esto es lo padre, que este sistema no es puramente parasimpático, también tiene fibras que son sensibles a lo que pasa en el entorno y se autorregula conforme a ello. ¿Sí? ¿Cómo es que una emoción te acelera? Algo que probablemente no es tangible. O creemos que no es tangible. Una emoción. Pero son tangibles las emociones. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces el corazón se adapta dependiendo de lo que pase adentro y afuera. Todo eso cambia. Y todo el tiempo se están comunicando a través del sistema nervioso autónomo. Corazón y cerebro todo el tiempo están platicando. Todo el tiempo están platicando. Hey, ¿cómo te sientes? Estresado. Empieza a latir más rápido. Hey, ya estamos en calma. Hey, ya bájale. Gracias. Hey, tranquilo. Ya estás en casa. ¿Qué pasa en la supervivencia? ¿Alguna vez alguien de aquí, levante la mano, quién se ha peleado físicamente? ¿Quién entrena temas que tengan que ver con lucha? Aguas con ella, ¿eh? Es mentira. ¿Qué pasa? Cuando estás en una pelea, si te acuerdas o puedes remontar a eso, y esto remonta a temas atrás de supervivencia a milenios, que teníamos que sobrevivir, las tribus tenían que sobrevivir entre ellas. Aprietas, ¿qué pasa fisiológicamente cuando vas a pelear? Aprietas el abdomen. ¿Para qué? Para proteger los órganos, para que no te saquen el aire. ¿Por dónde empiezas a respirar si esto no se mueve? ¿Cierto o no?
La respiración de fuego, ¿la han escuchado alguna vez? La respiración de fuego es esto. Es excitar al sistema simpático. ¿Qué está haciendo la columna? Se extiende, ¿ya lo notaron? Están platicando el cerebro y el sistema. ¿Qué pasa con el corazón? Tuk, 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 se acelera. Así están sincronizados el cerebro y el sistema nervioso. El corazón. Los dos están a la par, están queditos. El problema es cuando no están sincronizados y estás acostado, estás sentado, no estás haciendo, se supone que nada, pero el corazón está todo lo que da. Ese sistema no está sincronizado. ¿Sí me explico? No tendría por qué estar el sistema estar latiendo todo lo que da. Esas crisis de ansiedad. ¿Qué es? Ahora sí, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto, hay un latido, tuk. Tuk es el tiempo promedio que hay entre cada latido y se mide en milisegundos. No es proporcional a la frecuencia cardíaca, no es lo mismo. Esto es un tiempo promedio que hay entre cada latido, entre las ondas R, que es el pico más alto en un electrocardiograma. Y hoy en día es la medida de estrés fisiológico más fidedigna y puede ayudar a prevenir infartos al miocardio. ¿Por qué? Porque justamente lo que hace es ver qué tan estresado está el sistema, y cuando tú mides la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que estás midiendo es cómo está tu sistema nervioso. Si estás más en sistema simpático o estás más en sistema parasimpático. ¿Sí me explicó? Y es eso, el balance que hay entre estos dos sistemas. Eso es lo que medimos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, si esto es más chiquito, por ejemplo, corro de aquí a la cámara y regreso, ese espacio se acorta, o eso pasa, se altera, se mueve. Pero si corro y regreso y ese espacio nunca se movió y regreso a la calma y nunca se movió, ese sistema está muy rígido, no se puede recuperar. Y es como una cuerda de guitarra que si la tocas, se va a romper en cualquier momento. Por tanto estrés que está soportando ese sistema. No está sabiendo regularse. Y esto es una medida de estrés tal cual. ¿Por qué? Porque esto también se vincula con el tema de la valencia emocional positiva. Cuando tenemos una valencia emocional positiva, la variabilidad de frecuencia cardíaca es mayor. Ese espacio es más amplio. Hay menos estrés y hay más tono vagal. Ese es el famoso tono vagal. Tono vagal significa que vives o tienes una buena capacidad de recuperación. Si tienes buen tono vagal, tienes capacidad de autorregularte. Lo contrario, valencia emocional negativa, baja frecuencia, variabilidad de la frecuencia cardíaca, más estrés y bajo tono vagal. Esto es una medida de estrés fisiológico. Es el gold estándar en cuestión de estrés. Y la variabilidad de frecuencia cardíaca es un índice justamente de cómo se encuentra nuestro sistema nervioso. En tono vagal, que fue lo que les dije ahorita, y la flexibilidad del sistema autónomo. De que no tengo que vivir aquí todo el tiempo, ni aquí, ni aquí. ¿Qué es lo ideal? Que pueda entrar y salir y moverme en cada uno. ¿Me estreso? Ok, me estreso, pero sé regresar a la calma. Sé estar en el camino del medio. ¿Sí me explico? Esa es la flexibilidad. No vivir totalmente aquí. Eso es hiperestimulación simpática. ¿Dónde lo vemos? En el tráfico. Le estás rayando el 10 de mayo al que va al lado, peleándote sabiendo que el tráfico no se va a mover, no tiene chiste que te pelees con la gente. Y por eso te digo, de ahora en adelante, si una persona llega contigo queriéndose desquitar, está buscando con quién descargar. Tú solo escucha. Y te va a pasar con los pacientes. Viene del tráfico, llegó tarde, no desayunó, se peleó con su esposa. Ponlo que respire, que se regule. Ya después le das la sesión. Y después me refiero a algunos minutos después, porque si llega en ese tono y lo quieres poner a hacer terapia, ejercicios, no va a haber aprendizaje motor. No vas a aprender en estado de estrés. Ya les di una herramienta para empezar con sus pacientes en la sesión que hacer, y es lo que yo hago. Veo que llegan tarde, llegan estresados o así. Ya llegaste tarde. Solucionemos. Ponlo a respirar, que se regule. Y empieza la sesión para que él esté presente en su cuerpo. No allá mentándose el 10 de mayo con el del carro.
En contraste, cuando tenemos una variabilidad baja de la frecuencia cardíaca, vamos a tener lo contrario que tenía que ver con la valencia emocional negativa. Hay una mala regulación, estrés crónico, menor resiliencia y ese sistema autónomo va a ser poco flexible. Pronóstico del día de hoy. Al día tenemos alrededor de 50,000 a 70,000 pensamientos. Sin que tú pienses, ya estás pensando. Ya están pasando cosas por tu cabeza. 35 a 48 son por minuto. Y el 98% de los pensamientos son los mismos que ayer. Solo tienes un 2% para cambiarlo, pero lo tienes. Hay quien dice, no, pues mejor me quedo así. Tienes el 2%. Por eso cambiar hábitos y estilo de vida no es fácil y no es para cualquiera. Por eso generar un hábito nuevo no es fácil. ¿Te vas a caer si quieres intentar un hábito nuevo? Sí, te vas a caer. Pero levántate, vuélvelo a hacer y sigue con el paciente. Tranquilo, no pasa nada. Dale herramientas, dale cosas que le sirvan allá afuera, que se aprenda a regular para que esté más consciente y regrese. Los pensamientos van a estar ahí todo el tiempo. La pregunta es, ¿a quién estás escuchando? Y esto, pues también, estudios demuestran que atletas con sobreentrenamiento tienen una variabilidad baja, o sea, que están sobreentrenados. Mucho entrenamiento no es bueno. Por eso es que hoy en día se conoce, cuando hacemos periodos de entrenamiento, hay semanas de descarga. Y descarga no es ir al fisio que te haga punción seca, de masaje, que son las modas que habíamos platicado con el maestro Aarón, que voy a la descarga y salgo más adolorido y he visto videos donde la gente está gritando y adolorida. ¿Para qué más dolor? ¿Para qué más tensión y estrés al cuerpo? ¿Realmente crees que va a descansar el cuerpo con un descontracturante? No. ¿Con una punción seca? Tampoco. Desactivas periféricamente el músculo, pero centralmente sigue el problema. Hay muchas más opciones antes de hacer una intervención, ¿cómo se llama? Un intervencionismo, se me fue su nombre, ¿alguien me acuerda? Invasivo, gracias, muy amables. Invasivo. Hay muchas más cosas que puedes hacer antes de ser invasivo con un paciente. Yo sería invasivo como última opción, pero ni así la uso. ¿Por qué? Porque nada más estás atacando el problema de manera periférica, no central. Y la lesión sigue estando ahí. Va a regresar el paciente sí, ya no tengo dolor. Al mes regresa, otra vez. Sigue bajo el mismo patrón motor. No hubo aprendizaje del dolor. No hubo integración y desintegración de dolor. No hubo neuroeducación sobre el dolor con el paciente. Nunca le explicamos por qué sucedió el dolor. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué señales de retroalimentación tengo que me están avisando todo el tiempo? Como en un carro que tiene sus testigos. Fácil. Tengo hambre, como. Tengo ganas de ir al baño, voy al baño. Tengo sed, tomo agua. Tengo sueño, me duermo. ¿Por qué creen que en lugares de Asia los dejan dormir en el trabajo? Porque saben que son más eficientes cuando duermen. Échate una siestita de 20 minutos y tienen hasta su cama ahí. Lo pueden investigar si quieren. Y tienen su cama ahí, se levantan después de los 20 minutos y como si nada, ya regresó la creatividad. No eres creativo con sueño. La creatividad no llega en estado de estrés, llega en estado de relajación. El dolor es una forma de retroalimentación del mismo cuerpo, pero no siempre nos va a decir dónde. Todo lo que hemos estado hablando configura qué cosas: sistema autónomo, dolor y respiración. Todo lo que hemos estado hablando en esta hora. ¿Vale? Y ese es el tema, que muchas veces el paciente va a llegar contigo y te va a decir, me duele aquí. Cuando es muy puntual el paciente, te vas a dar cuenta que él sabe dónde está su dolor, dónde es específicamente. Pero cuando el paciente llega con un dolor, me duele como por aquí, por allá, no sé por dónde me duele, el dolor es disperso, ya es un dolor crónico. Y básate en los tiempos también, más de 3 meses, eso ya cicatrizó, ya no tendría que estar doliendo, pero como no se desintegró adecuadamente el dolor de esa persona y sigue bajo el mismo patrón de conducta, de hábitos, de ejercicio, de movimiento, sigues generando más de lo mismo, más y más y más. Aquí es investigar y meternos en la vida del paciente y ver dónde está ese problema. Y me han tocado casos extraordinarios, y esto es éticamente no lo puedo contar, pero casos donde te metes a la vida del paciente y él mismo se desahoga contigo. No soy su psicólogo, pero escucho, soy humano.
Y él va a saber en algún momento que requiere ayuda de otra disciplina, nutrición, psicología, temas de sexualidad, que es un tema del siglo XXI. La cosa es que al paciente lo orientes hacia dónde va también su dolor, que él no se quede con que solo es físico, porque no es físico 100% el dolor crónico. El dolor crónico, las fibras pasan por el sistema límbico, ya está relacionado sí o sí a una emoción. El dolor crónico, eso está muy padre. El dolor crónico suele acompañarse de disautonomía con predominio simpático y descenso de la frecuencia cardíaca, perdón, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Disautonomía quiere decir que hay una desregulación del sistema autónomo, lo que les estaba explicando con el sistema autónomo. Y estos metaanálisis revisan que hay una asociación constante entre la variabilidad de frecuencia cardíaca baja y mayor dolor a la hiperreactividad. Quiere decir que ese paciente va a estar en estado de defensa reactivo. ¿Cómo lo vas a notar en su postura? En cómo se para. Vas a notar pacientes que te van a llegar así. Pies abiertos, rotados hacia afuera. Te vas a dar cuenta que es un sistema que no está en neutro. Y vas a encontrar pacientes que están en todo lo contrario, que están empujando. Esto también tiene que ver cómo reactivamente funciona el cerebro con respecto a las líneas miofaciales del cuerpo. Si alguien quiere investigar sobre líneas miofaciales y meterte en ese tema, la persona que más te recomiendo es Thomas Myers. Su libro, la cuarta edición, es del 2021-2022 y es la mejor referencia que hay hoy en día sobre temas de líneas miofaciales. Y justamente todo el cuerpo se comunica, todo el cuerpo trabaja en conjunto. Ningún músculo trabaja solo o aislado. Un pequeño corte comercial. En noviembre 13, 14, 15 y 16 viene Fer Bolaños, que es el tema que mucho de lo que les he hablado, pues yo hablé con Fer también. Le dije, ¿sabes qué? Voy a compartir esto, me gusta esto porque esto se ha integrado a mi práctica. Y fundamenté muchas de las cosas que yo ya hacía con lo que tomé con Fer y súper recomendado la certificación. Es una vivencia en todos los niveles, físico, emocional y mental. Aprendes a ver a los pacientes con otros ojos. Y la maravilla de todo esto es que él va a estar también en el segundo congreso que van a realizar ustedes en Puerto Vallarta. Por si van a ir o quien ya tiene su boleto, les dije, yo no vengo a publicitar, parte de lo que he hablado y muchas cosas que yo he investigado, porque a mí me encanta investigar y seguirle metiéndome ahí, es gracias a Fer también. Y eso es lo maravilloso de la vida, que las personas se alinean cuando tú estás preparado. Yo tenía 3 años queriendo tomar una formación con Fer y por X, Y o Z no lo había tomado. No estaba preparado. A donde vas, los pensamientos van, la biología lo sigue y la respiración lo sigue. Y eso es algo fundamental porque ahí va el movimiento. Y donde tú vas, tu respiración va con lo que haces, con tu biología. Tu biología es todo lo anterior que les expliqué. Y justamente la respiración actúa de acuerdo a eso. ¿Podemos influir sobre ella? Sí, pero muchas veces cuando estás inconsciente y reactivo, vas a ser parte de un mecanismo. Vas a estar reaccionando todo el tiempo. Y el movimiento no va a ceder. Es por eso que al inicio, cuando les dije qué significado, sentido tiene que yo ponga un ejercicio, me voy a subir aquí arriba, ni modo que aquí abajo, ¿ah? Siempre digo lo mismo. ¿Qué significado tiene? Me subo aquí para que los demás puedan ver, pero no van a ver ahí lo que hago. ¿Qué significado tiene simplemente trabajar con un paciente ejercicios de movilidad de tobillo? Por ejemplo, esta prueba es una de FMS que utiliza para medir la movilidad de un tobillo. Déjenme me quito los zapatos. El maleolo interno me indica un semáforo rojo, amarillo y verde, ¿sí? Movilidad. Ustedes me van a decir en dónde está. La rodilla es el apuntador. Dependiendo qué tanto pase, dónde se quede, es la movilidad que tengo de tobillo a nivel funcional. ¿Dónde se queda? Amarillo. Antes estaba en rojo. Pero ¿de qué sirve que un paciente llegue conmigo y le quiera dar más movilidad? Oye, tu dolor de rodilla tiene que ver con tu tobillo, nada más. Sería obviar muchas cosas que ya hablamos.
sabiendo que tu sistema no tiene seguridad o no te da seguridad, ¿cuál es el significado de querer trabajar más movilidad? ¿Para qué le doy más rango de movimiento? ¿Le voy a enseñar a que lo domine? Y si ni siquiera lo domina el paciente, ¿ustedes creen que lo va a controlar y le va a hacer funcionar en la vida de afuera? No, es como también los ejercicios, y yo lo hago. No les voy a decir que no, yo lo hago, pero ya hay un sentido de lo que estoy haciendo. ¿Por qué le voy a dar más movilidad? Le voy a enseñar a controlarla y el paciente también está influyendo en sus hábitos de vida y en la seguridad que le está dando a su sistema. Ejercicios que tienen que ver con la movilidad de cadera, que son muy comunes, y te vas a topar allá afuera, en las redes sociales principalmente, que suben muchos reels o suben muchos TikToks, movilidad de esto para dolor de esto, movilidad de aquello para dolor de aquello, movilidad de esto y aquello. Le estamos enseñando a los pacientes a que el ejercicio es como una pastilla, una aspirina, y que la tome cuando quiera, cuando le duela, pero nunca va a estar dando una influencia directa de por qué darle más movimiento, de dónde viene ese dolor. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el sentido de que le demos más movilidad a las personas si no lo saben controlar? El sistema es muy claro. Hay riesgo, hay miedo, no hay seguridad, te quito movimiento. No hay seguridad, te va a quitar movimiento. El cerebro, ¿qué es? Supervivencia. Te mueves más, es mayor riesgo de lesión. Y es por eso que no podemos prevenir lesiones. No podemos prevenir lesiones. Podemos reducir el riesgo de que ocurran, pero no podemos prevenir las lesiones, porque hay muchos factores alrededor de una lesión. Por más que trabajes con un atleta, y así los de alto rendimiento, ustedes los van a ver. Tengo un amigo que trabajó con Monterrey, a nivel colegas, es mi mejor amigo más cercano. Platicamos muchos temas de casos de pacientes y él me contaba de que había pacientes que no podían sacar a veces. ¿Y por qué lo comento? Porque es multifactorial. Y a nivel deportivo el paciente tiene que estar para ayer, no para mañana. Y es multifactorial. Cuando ese deportista, súmale que esté compitiendo por un puesto en el equipo, súmale que tenga problemas con su esposa, súmale que a veces no los dejan hacer las cosas que quisieran en algunos clubes. Y creer que el dolor, solamente la molestia que trae a nivel muscular, cuando salen tocados o piden cambios, se salen tocando el muslo, ya hay mucho miedo desde ahí. ¿Por qué? Porque el sistema restringe, te cuida. Siente seguridad, te suelta. ¿Sí me explico? La estabilidad y la movilidad se pueden sentir. ¿Cómo? La estabilidad genera seguridad. Si hay seguridad, hay movimiento. Y si hay movimiento, hay libertad. Es lo que les acabo de mencionar ahorita. Si tu cuerpo y tu sistema sienten seguridad, va a haber estabilidad. Porque movimiento, movilidad y estabilidad van de la mano. No puedes entrar en movimiento y querer salir sin estabilidad. ¿Puedes separarlos? No, son un binomio conjugado y van al mismo ritmo los dos. Trabajas movilidad, trabajas estabilidad. Que esa persona estabilice ese movimiento y que pueda salir de ahí. Que entre y que salga de ahí. Eso es seguridad. Y ahí sí va a haber una asertividad en cuestión del tratamiento a por qué darle más movilidad. Que entre y si le cuesta y está poniendo gestos porque sistema nervioso motor, y se llama sistema nervioso motórico emocional, lo que es el nervio vago, está conectado con la cara. ¿Gracias a qué? Al quinto par craneal. Y ese quinto par craneal tiene la inervación del trigémino de toda la cara. Entonces, si el paciente lo estás poniendo y la cara así, y súmale que le estás poniendo una liga acá en la cadera todavía que se mueva, y que suba la pelota, y que agarre la mancuerna, ¿está aprendiendo? Está sufriendo ese paciente por dentro. Y se va a sentir maravilloso el paciente porque hizo ejercicio, se movió, la satisfacción de las endorfinas secretadas por el ejercicio, pero no hubo aprendizaje. Entonces, menos estímulos es mejor, muchas veces menos es más. Está en esta posición, no puede entrar, quítale las ligas, solo que entre, ponlo a respirar ahí, que sienta seguridad ahí. Eso le va a dar más acceso a esa movilidad y va a quitar o va a restar esa kinesiofobia, miedo al movimiento, principalmente con pacientes posquirúrgicos, que son los que tienen miedo a moverse de nuevo, o los que se fracturaron también, o un adulto mayor, ¿vale? Las emociones primarias están relacionadas con la función autónoma. Miedo,
alegría, amor, tristeza, enojo. Y me falta una, asco. Esas son las 6 emociones primarias que Stephen Porges habló que están relacionadas directamente con nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Y quién lo dijo mucho más antes, pero no supo cuáles eran? Y se los mencioné al inicio de la presentación. Walter Cannon. Era una persona que también lo creían un loquito, holista, que estaba relacionada a la emoción con sistema autónomo. Y miren, ¿de qué año es ese artículo? 2007. Tiene alrededor de 30 años todas esas investigaciones que hace ese señor y es neurociencia actual. Y esto es lo que pasa. En un contexto, ¿cómo se forma una experiencia emocional? ¿Cómo se forma? Hay un mundo, hay un entorno, hay una persona, hay opciones y hay una acción. Y si la persona siempre está repitiendo el mismo patrón, por eso se generan los ciclos. Y eso genera reacciones. Es como si yo llego y empujo a él. A la mera va a llegar, se va a parar y me va a pegar. Porque ya está formada esa reacción, es una reacción. Y ahí está la diferencia. Reacción emocional es automática, regulación emocional es consciente. Cuando me estoy regulando emocionalmente, estoy investigando qué pasó, estoy haciendo introspección. ¿Por qué me empujó? O le pregunto, oye, ¿por qué empujaste? Pero si él para y me planta uno, reaccionó nada más. Y eso genera una experiencia emocional. Ahora les pregunto, en el entorno de fisio, ¿qué experiencia le quieres dar a tu paciente? Con todos los estímulos y todo el entorno que tú generas para él. ¿Sí me explico? Porque hasta la música tiene mucho que ver en el entorno. Lo que escuchas es uno de los sentidos que está más conectado al sistema nervioso. Todos. Y así, la relación, esta parte está muy padre porque nos habla de cómo las emociones están conectadas a algo que se llama sustancia gris periacueductal. Ese estudio está muy interesante, que ahorita se los voy a mostrar tal cual. Y nos habla de cómo hay regiones que son subcorticales, como la amígdala y el estrato ventral, y la sustancia gris periacueductal, subcortical, abajo de la corteza, la parte pensante. Arriba de la corteza nos habla de la parte pensante inconectada. Si él reacciona, se para y me planta es una parte subcortical, solo reaccionó. Pero si él piensa y conecta, es como estás en el tráfico y le empiezas a mentar a todos el 10 de mayo porque no avanzan, va a haber alguien atrás que va a estar conectado y va a decir, ¿cómo quieres avanzar si el tráfico está detenido? Tu prisa no es mi prisa. ¿Sí me explico? Esa es la parte consciente. Las emociones están conectadas así. Y eso mismo pasa. Imagínate el entorno de este niño que vivió donde los papás estaban en todo esto. Dime qué seguridad va a sentir ese niño. ¿Cómo se va a estar generando las experiencias de ese niño en ese entorno? Y que es algo que yo creo que alrededor del 90% de aquí lo hemos vivido. Pleitos de papá y mamá. ¿Las emociones se pueden palpar? Sí. ¿Recuerdas ese estudio? Sustancia gris periacueductal, justamente aquí, es subcortical, cómo baja y desciende y a dónde llega. Suelo pélvico, pared abdominal anterior y diafragma. Si estás reaccionando, ¿desde dónde estás trabajando? Lo que les dije, cuando vas a pelear, lucha, huida, sistema autónomo, simpático. Proteges, supervivencia, aprietas, respiras por aquí, tensas el suelo pélvico, tensas la pared abdominal, diafragma no desciende. Estás sobreviviendo. Entonces, ¿en qué mecanismo del sistema autónomo puedo influir para regularlo? De todo lo que ya les hablé. ¿En qué mecanismo? Déjalos que... Ajá. Un segundo. Tú la encontraste. Tú la encontraste. Chicos. Más fuerte. Respiración. Aquí también lo dije, le dije, dale chance de que respondan. La respiración. En la respiración puedo influir para aprender a regular ese sistema. ¿Qué otro órgano puede regular el sistema nervioso autónomo? Ninguno, el corazón se manda por sí mismo. Va a la par de la respiración, pero no puedes influir en el corazón directamente. Indirectamente a través de la respiración. Da seguridad a ese sistema. Baja el dolor, bajan las defensas. Va a haber mejor movimiento. Por eso esta es la base neurológica, todo lo que les hablé ahorita en esta hora y cuarto. Hora y media. Es la base neurológica de todo.
respiramos desde la conciencia o la inconsciencia. Y sin que te des cuenta, al día respiramos de 23,000 veces aproximadamente, 20 a 20,000 veces. Sin que te des cuenta, la respiración ya se está activando, solita. Te pones a hacer tus cosas aquí y allá, estás con tu pareja, estás en el cine, estás viendo una película de terror y estás arruinándole la mano al de al lado y la respiración solita por sí trabaja, no tienes que regularla, sistema autónomo. Y es lo mismo respiración. ¿Es lo mismo respirar o respiración? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de respirar estamos hablando de la parte biomecánica y psicofisiológica. Cuando hablamos de respiración es la parte bioquímica. Aquí estamos influyendo en lo que tiene que ver con los procesos químicos, en las moléculas que influyen en la respiración. Del otro lado, en toda la mecánica que hay en la respiración. Y cambia. ¿Por qué? Porque biomecánicamente hablamos de cómo trabaja el diafragma, hay expansión costal, hay expansión posterior, el esternón se mueve, todas esas cosas que vemos a nivel biomecánico. A nivel psicofisiológico, equilibrio simpático-parasimpático, estado emocional, tono vagal. Y cuando hablamos de la bioquímica, todo esto afecta a esto. Perturbaciones en el oxígeno y el dióxido de carbono, el pH, cómo lo químico obedece a lo que está en orden ascendente más arriba y jerárquico. Si la respiración no es normal, ningún otro patrón de movimiento va a estarlo. ¿Por qué? Es el patrón más constante del cuerpo humano que tú puedes modificar o al cual puedes influir, la respiración. El corazón no, el movimiento no, la respiración. Si ese patrón de movimiento no es normal, ninguno otro lo va a estar. ¿Por qué? ¿Alguien iba a tomar foto, creo? Karel Lewitt es de los padres fundadores de la escuela de DNS, Dynamic Neuromuscular Stabilization, estabilización neuromuscular dinámica. Cómo funciona el diafragma y cómo se activa para que nos movamos. Y aquí va. Cuando nacemos, él se activa para que respiremos. ¿Cómo? La nalgadita del doctor para que... ¿Sí? El bebé que no llora cuando sale, lo nalguean para producir el llanto, para que se expandan los pulmones. ¿Sí? Para que el factor surfactante, que es el que hace que respiremos, se secrete también. ¿Y cómo trabaja posturalmente? A la cuarta, a la sexta semana empieza a trabajar postural. El diafragma es un músculo postural, es un músculo estabilizador, es el principal músculo estabilizador del core. Trabaja a partir de la cuarta a sexta semana, cuando el bebé empieza a mover la cabeza, a levantarse, cuando ya se empieza a querer mover. Él tiene que estabilizar para mover otras partes, para que el tronco, la base, el esqueleto el esqueleto axial, sea estable. ¿Cuál es nuestro patrón respiratorio? Y aquí está muy fácil. Expansión en 360 grados, no solo aquí, aquí también, y en la parte posterior también, y las partes laterales también. Todo el tórax tiene que expandirse 360 grados. Esa es una respiración diafragmática. Y para que eso suceda, tienen que pasar dos cosas. Las costillas tienen que moverse como en asa de balde, que hacen esto cuando respiran, no van hacia arriba. Esto es una respiración costal y accesoria. Está trabajando más trapecio esternocleidomastoideo. Esto es una respiración diafragmática. Obsérvalo en la espalda también. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar con el esternón? El esternón tiene que moverse como si fuera una bomba de agua, ir hacia arriba, moverse, ser móvil, no rígido. Vas a encontrar muchos pacientes que tienen problemas de hombro, que tienen un patrón de movimiento a nivel biomecánico de las costillas y del esternón, que está duro. Ahí es donde tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque si esto está duro, busca por dónde respirar el sistema. Y te vas a encontrar pacientes que van a llegar y lo vas a ver recargándose en todos lados, o que se sientan, o que se acurrucan donde quiera. ¿Para qué? Para respirar. Tú ni te das cuenta, pero lo estás haciendo inconscientemente. Porque es más fácil respirar ahí que de pie. La gravedad nos condiciona, y mucho.
Vivimos en un sistema, en un planeta que su núcleo nos está atrayendo todo el tiempo hacia el centro de la Tierra. Y gracias a eso, todo el tiempo va hacia abajo. Gravedad pura. Gracias. No es necesario. Muchas gracias. Gravedad pura. Todo el tiempo, todo lo que sueltes va hacia abajo. Nunca va a ir hacia arriba, a menos que un cohete. Hay un video de eso, no me acuerdo de eso. Luego lo busco. Y es eso. Imagínate nuestra masa. Yo peso 75 kilos, multiplicado por 9.8 todo el tiempo empujándome. La respiración se va a adecuar de acuerdo a la gravedad también. Por eso un bebé tarda 13 meses en pararse, en ponerse de pie. Los trastornos, hay bebés que se paran antes, sí, pero en dominar son 13 meses. Para llegar a una sentadilla, un squat, son 13 meses. Los trastornos de la respiración están ligados a los trastornos de movimiento, a los problemas del hombro, a los problemas de la cadera, a los problemas de la rodilla, a los problemas de la fascitis plantar. Todo está ligado a la respiración. ¿Y qué pasa? Nuestro cuerpo responde ante el estrés. Esta es la línea miofascial posterior. Si tú estás estresado, y hace rato les di el ejemplo. ¿Quién se está extendiendo? La línea posterior está obedeciendo. ¿Por qué? Es como la imagen del chavo. Corre, perdón. Está obedeciendo al patrón. Corre, huye. ¿Cómo empujo? ¿Qué línea es extensora del cuerpo? La posterior. Y el cerebro lo que está creyendo es que voy a correr, pero no, muchas veces estoy parado aquí. Respiración corta, rápida y costal. Tórax y pelvis extendiéndose todo el tiempo y desalineándolos para que biomecánicamente nunca entre el diafragma. Y eso es lo que pasa, una anteversión pélvica. ¿Qué va a pasar en una anteversión pélvica? Las famosas tendinopatías, las sobrecargas del cuádriceps que vemos en runners, en corredores, que vemos en todas las personas que se ven involucradas en que tienen que correr, tiene que ver con eso. Todo el tiempo van al frente, al frente, al frente. Nunca hay un atrás, porque su centro de masa lo tiene adelantado todo el tiempo, como si estuvieran buscándolo allá enfrente. ¿Y qué hacen? Muchos, para no caerse, ya no estoy corriendo, aprietan las rodillas y te vas a encontrar pacientes que las empujan hacia atrás. ¿Para qué? Para no caerse. Es un bloqueo de rodillas, porque el centro de masa lo tienen allá adelante. ¿Qué requiero hacer aquí? Llevarlos hacia atrás. Y primero, que conozcan la calma. Si no conocen la calma, el centro de masas para quien no esté familiarizado con el concepto, es tu pelvis. Va a estar allá adelante, no donde debe de estar. Y vas a ver que en el control de los planos, plano sagital, es todo lo que ustedes ven, que es como la vista de este chavo, ese es un plano sagital. Van a notar anteversiones pélvicas, nalgas empujando. Ahorita les voy a explicar eso, es otra diapo. Y van a ver cómo el sistema se va a adaptar para poder respirar. Supervivencia. Antes que correr una carrera, el cuerpo tiene que respirar. Jerarquías, niveles. Todas las líneas miofaciales pasan por el tórax. Dime una que no pase por el tórax. Una. ¿La encuentras? Todas las líneas miofaciales pasan por el tórax. Todas. Son los músculos que trabajan en conjunto. El cuerpo no trabaja por separado. Es por eso que si tú vas a un gimnasio convencional donde hay máquinas, estás trabajando de manera separada todos los músculos, en posiciones donde no van a ser funcionales en tu vida. ¿Tienes más músculo? Sí. Esos lugares te sirven para trabajar hipertrofia, no para trabajar función, no para trabajar patrón motor, no para trabajar la habilidad de manejar esa fuerza. Hablo de las máquinas y están hechas para que las personas, entre comillas, no se lastimen. Pero luego ves a personas que se levantan en la de hip abduction y levantan las nalgas como para que trabaje más. De repente ves a personas inventando ejercicios en el gimnasio. Las máquinas están hechas para eso. Biomecánicamente están estudiadas, ¿va? Entonces, si no hay una buena respiración, todas las líneas se van a ver afectadas, todas. Si no hay un patrón donde el diafragma trabaje, sea funcional, todas van a sufrir. El problema del pie también va a estar relacionado con tu respiración. Ya hablamos toda la parte anterior, que fue la hora pasada, sobre tus hábitos y estilo de vida. Ahora estamos hablando de la parte mecánica que también como oficio requieres saber, porque tampoco vas a llegar y decirle, es que son tus emociones.
es que no comes bien y con eso lo vas a reparar. No puedes irte solo por algo. Sí requiere cambiar eso el paciente, pero esos patrones de movimiento también requerimos reconfigurarlos, moverlos. Y esta es la línea más preciosa de todas, es mi favorita. La línea tridimensional que me sostiene por dentro y busca cómo respirar, a pesar de que lo que voy a hacer es restringir movilidad. ¿Por qué? Va desde tibial posterior, desde la planta del pie, toda la parte de atrás, va por aductores, flexores de cadera, cuadrado lumbar, todo lo que son paravertebrales, se conecta con la parte posterior del diafragma, esa es la parte posterior del diafragma, se conecta con la pleura, se conecta al corazón, se conecta con el esternocleidomastoideo, con los músculos que tienen que ver con la masticación, temporal, macetero. Ese bruxismo también tiene que ver con esto. El bruxismo es más un patrón motor que se repite en el sueño y que tiene que ver, sí, con temas emocionales, pero si solamente lo estamos manipulando, funcionando, no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque la boca es reflejo de los pies también. Lo que está pasando en la boca es reflejo de lo que está pasando allá abajo. Si hay inestabilidad allá abajo, ¿quién aprieta más? La boca. Vamos a hacer un experimento. Trata de sentarte derechito. Vas a cerrar los labios, pero que tus dientes no contacten, que los dientes no se toquen. Y vas a mover rápidamente el cuello hacia arriba, hacia abajo 10 veces, pero no tan rápido. Me encanta la percepción. Es esto. Denle, 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 denle. Ustedes me dicen. Para siguiente hacemos menos. Quiero que lo sientan. ¿Listo? Ok. Cierra la boca, aprieta los dientes fuerte. Y hazlo de nuevo, 5 veces. ¿Sentiste la rigidez? ¿Lo sentiste? Es todo el cuerpo que está conectado. Imagínate cuando estás manejando y todo el tiempo apretando los dientes, ¿para qué? Para que el cuello no haga esto. ¿Sí me explico? Bruxismo está relacionado también con eso. Y a los pies, la inestabilidad de allá abajo también está relacionada con la boca. Todo el cuerpo está comunicado. Movernos está en nuestra genética. Ya vamos a acabar, vamos en la parte final. Y se van a dar cuenta, lo que decía ahorita, para llegar de aquí a cuando nacemos, cuántas posturas pasamos. Y todo esto son movimientos que utilizamos a nivel funcional en un gimnasio. Deep Squat, 12 meses. Es indispensable que yo evalúe Deep Squat en un paciente. Si un paciente puede entrar a un Deep Squat, no, déjame subo, por aquí no se ve. Pies a nivel de las caderas. Me voy a poner lateral porque quiero que vean el plano sagital, vista lateral. Pies a nivel de las caderas. Veo cómo el paciente hace la mecánica de la sentadilla. ¿Sí? Aquí es normal. El butt wing o el guiño de glúteo es normal porque tiene que entrar para que pueda bajar. Esto es normal, es fisiológico. Vean la cadera del bebé. ¿Sí? Es normal, es estabilización. El tema es que en la prensa la mecánica es diferente. El peso va en contra de ti. Estás yendo en contra de la gravedad. Me gusta más la prensa que es horizontal. Es más funcional que la otra. Todo el tiempo te está aplastando. Y si no hay buena movilidad de la cadena posterior, que ahorita la vamos a ver, toe touch, cadena posterior, tocar el piso es dañino. No es fisiológico. Es mucho movimiento. Y si el cuerpo no controla toda esa movilidad, vas a encontrar personas, o principalmente maestros de yoga, pilates, calistenia, bailarines, que muchas veces tienen que tener la espalda extendida todo el tiempo por su deporte. Cuando haces un deporte tienes que exponer tu físico a lo que quieres hacer, es obvio, pero tienes que buscar un equilibrio también. Vas a encontrar personas que son una mesa, no bajan, y personas que tienen la espalda recta todo el tiempo. En libros de biomecánica vas a encontrar que la columna tiene esa capacidad natural de flexionarse. Si un organismo o una persona que hace un toe touch no se puede flexionar, ¿qué va a pasar? Que va a estar extendido y en estrés todo el tiempo. Ese cuerpo percibe estrés todo el tiempo. No puede relajarse al punto de que las vértebras se flexionen. Es un movimiento natural la flexión de columna, lumbar. Todos los segmentos tienen que estar curvos. Y eso es lo que les dije hace ratito, del hígado. ¿De qué lado está el hígado? Lado derecho.
¿Cuántos lóbulos tenemos en el lado derecho? 3, 2 en el izquierdo, el corazón. El estómago es una bolsa que solamente tiene líquidos y está llena cuando tiene alimentos. De ahí se vacía. El hígado es un órgano compacto de 1.100 a 1.500 kilos. ¿Qué lado me condiciona más por gravedad? El derecho. Y en el derecho es más por el tema de la gravedad que por el tema de desarrollo de cerebro. Sí, es donde siente más seguridad ese sistema de pararse. Si durante la cuarta, quinta semana del desarrollo en el vientre de ese bebé hubo estrés por parte de la madre, ese niño, por temas de estudio se ha sabido, y Fer nos lo comentó en el curso también, que va a ser ese niño zurdo. Pero ya hay una condición ahí a nivel cerebral. Pero por temas mecánicos y en la tierra en la que vivimos, todos somos terrestres, el lado derecho es el que más se desarrolla. Siento más seguridad en el derecho. Y vas a ver más pacientes en el lado derecho parados y que el lado izquierdo nunca contacta el suelo, que nunca la cadera a la hora de caminar y dar el paso nunca traslada el centro de masa a la izquierda, siempre está en la derecha. Camina y la cadera solo va hacia allá. Y pacientes que están muy rígidos nunca la desplazan. Entonces, lesiones por temas mecánicos acá y de sobreuso aquí. No es una regla, pero pasa. Vas a encontrar lesiones en el lado izquierdo que tienen que ver más con que el paciente no puede trasladar el peso. Y va a haber más tensión en esa pierna, principalmente en aductores, en la parte lateral, cintilla iliotibial, corredores. Todo eso tiene que ver a nivel estructural mecánico. Y es justamente eso, cómo responde nuestro esqueleto axial ante la respiración. Esto es lo neutro, lo que debería de pasar. Tórax está alineado con la pelvis. Cuando eso pasa, existe la configuración mecánicamente adecuada para que el diafragma descienda. Eso es sistema parasimpático. Esto de aquí es una persona que tiene anteversión pélvica. Eso se ve muy común en las mujeres. Es más común en mujeres que hombres. Vas a notar que la pelvis está tirada hacia el frente y las costillas están viendo hacia el cielo, hacia arriba. Y esto nos habla de sistema simpático. Dos estructuras que le dije que están extendidas. Y esto el cerebro lo detecta o es un input de estrés. Corre. El cuerpo ya no puede respirar, ya se cansó de estar ahí, evoluciona a esto. Boot grip, empujando nalgas. Vas a ver pacientes que están empujando nalgas y el tórax está por detrás. ¿Sí? Y genera compensaciones de acuerdo a cómo gestiona la gravedad. Y esto es justamente la persona que tiene alineadas sus costillas, su pelvis, las dos, para que el diafragma pueda bajar mecánicamente y trabaje. Si el diafragma no baja y no trabaja funcionalmente, el core no sirve de nada. De nada nos va a servir entrenar el abdomen, los laterales, los oblicuos, que ojo, aquí el músculo más importante de la respiración después del diafragma son los exhaladores. ¿Quiénes son? Oblicuo interno. Son los que rotan. Y me voy a regresar a una diapositiva. Esta. Te vas a dar cuenta, esta es la línea espiral. Serratos, ¿sí? Oblicuo interno, como cruza. Cintilla iliotibial, músculos tibiales. Esta línea se encarga de la rotación, de que puedas entrar. Si un sistema está extendido, una columna está en extensión todo el tiempo, a la hora que tú hagas un toe touch, ahorita les voy a explicar toe touch, te vas a dar cuenta que esa persona no puede entrar a la rotación. Entra desde la extensión, entra acá. Tiene que haber flexión para que haya rotación. ¿Qué pasa con un boxeador cuando da un golpe? Tiene que haber flexión. ¿Por qué crees que los ves acá? Para que sea más potente el golpe. El golpe está cargado del boxeador cuando hay flexión de columna. Al sacar aire está generando presión intraabdominal. Esa presión intraabdominal, a mayor presión adentro, hay menos volumen. ¿Sí? Menos volumen me refiero al aire de los pulmones. A mayor volumen, hay menos presión. Entonces, para poder descargar, comprimir, necesito exhalar, rotar. Eso es mecánica también. Desde ahí entra el diafragma. Y la postura y la pía es eso mismo que les expliqué ahorita. Si están orientados, va a haber función de diafragma. Si no están orientados, va a haber compensaciones y el cuerpo va a moverse por donde pueda. Una respiración accesoria, extensión,
y vas a notar patrones de movimiento donde van a ver principalmente hombros y caderas son los más involucrados, porque están buscando por dónde moverse. Y es como, por ejemplo, las famosas, y esto lo menciono, no es parte de la ponencia, pero lo van a topar, las famosas disquinesias escapulares, que hacen la prueba donde la escápula sube y baja y aquí, y hacemos ejercicios donde haya movilidad para que se mueva, control, no va a funcionar. Mientras la espalda esté recta y no haya esa concavidad, una cifosis torácica de 30 a 45 grados funcional, ¿qué forma tiene la escápula? Quienes han visto anatomía ósea aquí, es cóncava. ¿Qué forma requiere tener la columna torácica? Convexa. Si no está de esa manera, esa configuración, nunca va a deslizar la escápula y siempre va a haber una disquinesia escapular, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la escápula derecha funciona con la cadera izquierda y viceversa. La escápula izquierda funciona con la cadera derecha. Cadenas cruzadas. Biomecánica. Para que haya expansión posterior, tiene que haber cifosis torácica funcional. 30 a 45 grados. ¿Sí? Esto lo voy a hacer por ende por términos educativos. Pero, bueno, más bien, ¿tengo una foto? Sí. Justamente como está este chavo. Si se dan cuenta, esa cifosis. Esta chava tiene la espalda más recta, más plana. ¿Sí lo notan? Aquí, a la hora que él haga una flexión o una abducción de hombro, esa escápula va a poder moverse libremente. Y el hombro va a trabajar mejor. Pero si está como ella, va a trabajar forzado y limitaciones en los rangos de movimiento, sobreuso, tendinopatía del tendón largo del bíceps, tendinopatía del supraespinoso, puras compensaciones. Ahora les pregunto, ¿vamos a tratar allá afuera compensaciones? ¿O mejoro el patrón? Y para que se entre en movimiento ad hoc, en sincronía del cuerpo. Porque si trato puras compensaciones, ok, llegó el paciente, le quité el dolor, se fue bien, fuerte y aquí, recae de nuevo. Y si no es ahí, busca a otro lado la cadena de todo el movimiento, donde recaer de nuevo, porque no está viendo movimiento ahí. Y el cuerpo así es, a veces compones un lado y se descompone otro. Para que haya expansión posterior, tiene que haber eso. ¿Y por qué expansión posterior? Porque las fibras del diafragma están más fuertes atrás que al frente. ¿Y dónde ves más que respiran las personas? Por enfrente que por atrás. Es por eso que ahorita que les conté, bueno, lo voy a hacer por temas educativos nada más. Me voy a quitar la playera para que vean justamente qué es expansión posterior. Expansión posterior es esto. Está el paciente de lado. El aire va hacia atrás. Diafragma es funcional. ¿Lo logran apreciar? En mi caso, temas de estrés también y todo el rollo. Solo tener la pelvis sin intervención, pero ya no como antes. Lo voy a poner de este costado para que lo puedan ver. ¿Se aprecia? ¿Sí? Expansión posterior es eso. Si hay expansión posterior, va a haber acceso a las mecánicas y el centro de masa se va a percibir atrás, no al frente. Sé que los he retacado de mucho conocimiento, pero lo mejor de esto es cuando una presentación, un curso, una ponencia, certificación te deja con dudas y cosas a investigar. Un pequeño corte comercial. La mejor persona para enseñar esto es Tim Dempsey. Viene el 6 y 7 de diciembre a Essential Athletics, que es donde yo colaboro con ellos y traemos a este ponente. Y él viene a enseñarnos justamente todo esto de lo que les estoy hablando. Un poco con enfoque deportivo, pero aplica a cualquier paciente. Y va a estar muy padre. O sea, se los recomiendo sí o sí. Si lo pueden tomar, sería muy padre porque lo que les ayudaría sería justamente a eso, a agilizar esa parte de cómo ver al paciente como un todo, un global, cómo se integra el movimiento y el performance, y no como solamente la lesión, el problema aislado. ¿Sí me explico? Estabilización dinámica del diafragma, y es una prueba que hacemos. Le pides al paciente que levante las piernas acostado. ¿Qué debe de suceder? Esto se mantiene alineado el tórax con la pelvis, esto no, se extiende la columna.
Ahí diafragma no está siendo un buen estabilizador y esa persona se ayuda más de la cadena posterior para hacer esto que del diafragma. Toe touch es justamente eso. Le pides a la persona pies juntos, con zapatos de preferencia para que el pie siente el arco y le pides que baje y toque la punta de sus pies. ¿Qué debe de pasar? Dos cosas. Cadera va hacia atrás, todas las curvaturas se curvan literal, no se quedan aplanadas. En este caso, esta chica hay compresión. Esta chica puede que trabaje mucho estiramiento, por eso hoy en día ya está en desuso el tema de los estiramientos si no son específicos para algo. Lo ideal es esto, esta chica que se curva, cadera va hacia atrás, rodillas quedan semiflexionadas. Sin pensarlo, bajas y vas hacia el frente, ¿va? Y esta es un engañoso, porque aquí está esa planitud, no se logra curvar. ¿Sí me explico? Sigue en estrés, esa estructura ya entendió que vive mucho en estrés y se queda rígida ahí. Y esto es algo, es la realidad, nos movemos por donde podemos, no por donde deberíamos. Y el cerebro siempre te va a dar movimiento con tal de sobrevivir. Y Gray Cook lo decía, no es natural ni funcional hacer o crecer todo esto sobre bases que no son estables. En palabras más sencillas, no puedo construir una casa que sea de 10 pisos en una base inestable. La base es todo lo que ya les compartí en esta casi hora 45. ¿Cuál sería mi primer objetivo funcional? Pregunta. Y esta es la parte del cierre. Sin miedo. Que pues, hoy en día hay muchísimas lumbalgias, puede ser una gran causa de este tema del estreñimiento por el magma. Es una de ellas. Aquí, déjame tu nombre. Gustavo nos habla, el Civic, nos habla de que el primer objetivo sería la respiración por temas de lumbalgias. Y sí, te vas a encontrar lumbalgias y una de las situaciones es eso. Todo el tiempo el cuerpo se está extendiendo cuando está en estado simpático. Una de las cosas que, primero objetivo donde yo debo intervenir, tiene que ver con entrar en la vida del paciente, lo primero que les hablé. Hábitos, estilo de vida. Te vas a tardar un poco más en eso, pero no sabes, vas a agilizar el trabajo para más adelante, porque no sabes lo difícil que es sostener a una persona que vive en estrés todos los días y no es consciente y que vaya a terapia. Por eso no le dan continuidad al tratamiento. Porque si esa persona entra al sistema parasimpático, empieza a hacer cambios en su vida, a darse cuenta de cosas que requiere cambiar, por sí mismo él propone soluciones, la parte del ejercicio va a fluir. La parte de cambiar todos los patrones va a fluir. Y de ahí lo que vamos a hacer es evaluar la respiración, ver si hay expansión y la capacidad funcional del diafragma, que eso lo hago en otra conferencia que tiene que ver con la evaluación de todo esto a nivel biomecánico. Ya son pruebas específicas. Segundo, regresar a la calma. Vamos a restablecer el patrón respiratorio y pues esto nos va a dar acceso a rangos fisiológicos de movimiento, conforme a la seguridad que siente el sistema. No porque le quiera dar más movilidad y no la estoy sabiendo trabajar o dominar. ¿Sí me explico? Y dependiendo de eso, va a sentir seguridad el sistema, justamente como lo dice. Y esta es una de las posiciones que pueden empezar con sus pacientes. Esta y esta. Esta me gusta muchísimo, porque ahí lo que estás es alineando pelvis y tórax. Una mano debería ir aquí, pero no se ve ahí. En el pecho, otra en el abdomen y que expanda ambas, que empiece por ahí. Vamos a buscar expansión posterior, sí, pero ahorita requiero que comprenda la calma el paciente. Restablecer el patrón mecánico funcional de la respiración. ¿Para qué? Para que conecte pelvis con tórax de nuevo. Eso es patrón respiratorio funcional. De hecho, el siguiente martes a las 7 de la noche voy a dar un podcast que tenemos con 3 amigos. Uno es de Argentina, otra es de Panamá, y son amigos con los que compartimos todo ese tipo de cosas. El tema va a ser cómo influye el patrón respiratorio en el movimiento. Cosas que ya escucharon aquí, pero lo pueden tomar si les interesa. En mi página lo voy a subir. Y para terminar, cosas reales. En el plano sagital, descansa la estructura. Diferencia, un mes. Nota cómo las costillas se están viendo hacia arriba, la pelvis se está viendo hacia abajo. Estas fotos las puse con permiso de los pacientes, ¿vale? Y en esta, la segunda, ya está más alineado y la pelvis empieza a encontrar. Esto de aquí principalmente, ella está llevando un tema de nutrición, pero tiene que ver con inflamación. Esta de aquí fue la primera foto. Nota cómo las costillas ven hacia arriba, la pelvis hacia abajo, y aquí ya se ve más neutro.
Ella es una amiga que practica, es maestra de yoga. Y a lo que hemos platicado en temas de sesiones, no dejes el yoga, hazlo. El tema es busca un equilibrio también, porque no puedes vivir todo el tiempo en la extensión. ¿Va? El tema es buscar un equilibrio. No le quites su deporte al paciente. Dale un equilibrio, que tenga herramientas para salir de ahí y no vivir ahí todo el tiempo. Último, acceso a la neutralidad, acceso a mecánicas. Esta fue la primera foto y esta fue un mes después. Nota cómo está empujando las rodillas hacia atrás, la pelvis viendo hacia abajo, las costillas viendo hacia arriba, extensión lumbar, y acá deja de empujar ya tanto las rodillas. Notas la pelvis, se ve más alineado. Aquí se nota muy, muy claro, ¿sí? Toe touch, primer toe touch, totalmente hacia abajo, toca el piso. Isquios largos, si isquios no están en función y están largos, no va a haber control de la pelvis. Necesitamos que isquios trabajen, trabajarlos de manera concéntrica. ¿Sí? Y acá ya puede flexionarse esa columna, mira esa curva. Ocupo ahí que trabaje más bisagra de cadera, que entienda que vaya hacia atrás, pero esto también tiene mucho que ver con la vida de nuestros pacientes. Hábitos, estilo de vida, gestión del estrés. El todo es más que la suma de las partes. Esta es mi conclusión. ¿Alguna duda? El cuerpo está relacionado por donde tú lo veas. Por donde le ponga los ojos, yo les acabo de compartir qué veo en un paciente cuando le pongo los ojos. Y a veces tengo que quedarme callado porque a veces me da mi cabeza en automático empieza a pensar. Y esa es la maravilla de que también tengas actividades, tú que vas a hacer fisio, actividades fuera de tu trabajo. Yo trepar cerros, tomar fotos, salir a caminar y en naturaleza principalmente. ¿Para qué? Para que no te agobies con tu trabajo y sigas amando esto como una pasión. Como un Santiago Ramón y Cajal. Un loco que amaba lo que hacía y míralo dónde está hoy. Quizá no nos esté escuchando, quizás sí, pero gracias a él estamos platicando hoy de neurociencias en el cuerpo y cómo el cerebro esculpe al cuerpo. Gracias. ¿Dudas, chicos? Empiezo a hablar de que trabajamos en terapia movimientos que no son agregados al patrón motor. Ajá. ¿Cómo podemos agregar un movimiento que le da, por ejemplo, fortalecimiento a una estructura al patrón motor? Interesante pregunta. Para eso tengo que evaluar las líneas miofaciales, cómo se mueven, y tengo que evaluar patrones de movimiento y no estructuras aisladas. Cuando yo hago una consulta, empiezo por el problema al que llegó el paciente. Siempre tienes que darle atención al problema por el cual llegó. Chicos, no se vayan. Nos vemos una foto rápido antes de que se vayan. Y ahorita, si se quieren ir, ya les contesto. Son importantes, por eso no quiero que se vayan. Agradezco que se den el tiempo. ¿Les parece si nos tomamos una foto rápido? Y ya quien se quiera ir y quiera quedarse a la pregunta, se queda. ¿Le late? Va. Nos ponemos de este lado. Bueno, ¿dónde sería más fácil? ¿De aquí para allá? Sí, sería más de aquí para allá. ¿Sí quieres pásame el tripié? No sé si se quieran poner de pie. ¿Y si sales qué? Me gusta tomarme fotos con las personas con las que voy porque las fotos es una manera de recordar los lugares en los que he estado. La mente en algún momento va a olvidar, pero las fotos siempre van a estar. Y ustedes son importantes para mí. Llore. No se ve. ¿La puedes tomar tú? Si quieren, ciérrense más hacia el centro. ¿Y apagamos el proyector? ¿O no? Desde aquí. ¿O así? ¿Sí? Ok. ¿Tú dices?
¿Ya estoy parado? No, ella. Ah. Sí, es que me acabé y me dijo, párate. Pues ya estoy parado. ¿Todos sentados o todos parados? No sé, como quieran. Como se sientan cómodos. Aquí donde se sientan cómodos. Si quieren parar, párense. El de la foto. ¿Ahí estamos bien? Gustavo, ¿no? No. Me dijiste tu nombre, soy malo con los nombres. Sí. ¿Sí es Gustavo él? El de allá. Ah, no sé.